Hola, en este video vamos a continuar con las presentaciones que he venido haciendo en relación con el tema del control constitucional. En esta ocasión vamos a continuar con el proceso de revisión de los distintos casos en los que se presenta un control jurisdiccional de la Constitución, a partir del cual se va a afirmar el Estado constitucional de derecho mediante órganos de la justicia constitucional. En esta presentación vamos a abordar el tema del modelo francés del control previo, ex ante, el control concurrente y el control posterior o ex post. En esta presentación entonces vamos a empezar con la relación de casos que han antecedido al reconocimiento en el modelo francés del Consejo Constitucional y cómo es que este Consejo, a partir de sus orígenes, ha derivado en un órgano de control constitucional ex post, de forma que pueda declararse la inconstitucionalidad y la expulsión del ordenamiento normativo de normas contrarias a la Constitución. Vamos entonces a revisar en este video los temas que aparecen en la diapositiva. En primer lugar, vamos a revisar los antecedentes del Consejo Constitucional o del Consejo Constitucional que aparecen desde el año 1791. Vamos a ver también los antecedentes del Consejo Constitucional en la Cuarta República Francesa, cómo así luego en la Quinta República se crea el Consejo Constitucional. Luego repasaremos cuáles son las competencias y el rol funcional que tiene el Consejo Constitucional en la Quinta República Francesa. Seguida veremos las competencias funcionales del Consejo Constitucional expandidas debido a su actividad jurisdiccional. Y finalmente revisaremos dos puntos importantes que son las consecuencias del reconocimiento del Consejo Constitucional dentro del marco de la teoría del Estado y de la teoría constitucional. Para esto vamos a repasar el efecto que tiene la creación del Consejo Constitucional en la desparlamentarización de la República y veremos también un balance del desarrollo constitucional francés en el régimen político y en la justicia constitucional. Entonces, para empezar, vamos a revisar cuáles son los antecedentes del Consejo Constitucional en 1791. Ese año se proclama la Constitución del 1791, que es una constitución que reconoce un régimen político basado en la monarquía parlamentaria, por lo tanto existe la figura del monarca, pero la presencia importante del parlamento. En el año 1791, una de las figuras más importantes de ese debate constituyente en lo que concierne al reconocimiento del control constitucional es la figura del abad Sieyès, que es uno de los juristas, fue también un clérigo que escribió El Tercer Estado. El abad Sieyès, participando en la Asamblea Constituyente del año 1791, propuso la creación de un órgano que se responsabilizara del control de la Constitución. Recordemos entonces que en el proceso constituyente de la República de los Estados Unidos de América, también se ha producido un mecanismo de control constitucional en el caso de la inaplicación o de la inconstitucionalidad por excepción, es decir, mediante la no aplicación de una norma al caso concreto. En el caso del modelo francés,
empieza a aparecer en el año 1791, es decir, unos pocos años antes del caso Marbury versus Madison del año 1803, digo, en el año 1791, aparece la noción de que debe existir un órgano que se responsabilice y que asegure que el texto constitucional es un texto que mantiene su vigencia y mantiene su aplicación dentro del régimen político y en general en la sociedad francesa. Entonces, el primer antecedente del control de constitucionalidad del modelo francés lo propone el abad Sieyès durante el debate de la Constitución de 1791 y su preocupación durante ese debate fue cómo asegurar la supremacía de la Constitución, que como sabemos es uno de los rasgos que define esta doctrina del constitucionalismo. Decía el abad Sieyès en el debate del año 1791 que una constitución es un cuerpo de leyes obligatorias o no es nada. Si es un cuerpo de leyes, entonces la pregunta es para Sieyès, ¿quién será el guardián de la Constitución? Recordemos también que este concepto del guardián de la Constitución lo recoge Carl Schmitt cuando señala que el guardián de la Constitución es el presidente de la República Alemana, que tenía la propiedad de constituirse como un poder imparcial, neutral, que estaba ajeno a las disputas y a la confrontación que tienen por naturaleza los partidos políticos dentro de una asamblea. A diferencia de lo que sostendría Kelsen, que afirmará que ese guardián de la Constitución no es el presidente de la República, sino el Tribunal Constitucional que él propuso y que será materia de una revisión y presentación posterior. Entonces, decía Sieyès que si la Constitución no es un cuerpo de leyes obligatorias, no es nada. Por lo tanto, tendrá que definirse quién es el guardián de la Constitución y cuál será la magistratura del código al cual ella responderá. Entonces, a partir de este concepto, él define la condición del guardián como el protector del texto constitucional, de manera que las infracciones a la Constitución reciban algún tipo de sanción. Según Sieyès, si la Constitución es un cuerpo, un código de leyes, ¿quién entonces debía ser su guardián? ¿Qué magistratura debía encargarse del cumplimiento de su código? La cuestión para Sieyès era determinar cómo quedarían protegidas las libertades fundamentales y la propia Constitución, a la que se le reconoce su supremacía por la protección que garantiza, frente a los excesos de los legisladores. Cómo proteger la voluntad del poder constituyente frente a la voluntad del poder constituido. Su propuesta asigna el control de la Constitución a un jurado constitucionario, decía él, o un jurado constitucional, de la misma manera que existe un jurado respecto de la sanción de los casos penales, que se encarga de revisar estrictamente los hechos antes de que el juez se pronuncie sobre cuál es la ley aplicable. Para Sieyès, el control de la Constitución tenía que estar a cargo de un jurado constitucionario encargado de revisar en vía de casación los decretos del legislador, integrado por representantes del pueblo, de modo similar al que el jurado opera en relación con el juez, de modo que se integre el interés general de la nación mediante el conocimiento y la deliberación de quienes integran el jurado constitucionario. En su tiempo, luego de la época del terror, la Asamblea consideró que el control de la legalidad a través de los jueces no era recomendable porque el Poder Judicial debía quedar subordinado sin interferir la voluntad general. Este era el concepto original con el que aparece el régimen
parlamentario, el régimen político en Francia. La primacía del Parlamento como voluntad general de la nación era más importante y no obedecía a ningún tipo de control. La voluntad popular en un régimen democrático, de acuerdo a la concepción de los fundadores del parlamentarismo francés, no debía quedar mediatizada por forma alguna de control. De ahí que se considere que en el régimen político francés, empezando ya tempranamente desde el año 1789, en este caso ante la constitución de la monarquía parlamentaria de 1791, se afirmó y prevaleció el legicentrismo, es decir, la prevalencia del poder legislativo, del poder que define cuál es la ley en el país. El legicentrismo que es el sentido de que todo el poder político depende de quien tiene la responsabilidad de definir la ley. El órgano judicial no era considerado como un poder, era una autoridad, pero no era considerado a la misma altura que tiene el poder legislativo o la que podría tener por diferentes razones el monarca. A partir del criterio de la soberanía nacional representada en el Parlamento y de que el jefe de Estado es una figura neutral, se optó por la posición de que el control de la legislación debía realizarse solo a través del veto y del segundo debate parlamentario sobre la ley observada. En otras palabras, dada la figura central que tenía el Parlamento como órgano que representa la voluntad de la nación, como órgano encargado de interpretar la voluntad popular, solamente podía quedar restringida, no por un órgano jurisdiccional que le queda subordinado al Parlamento, sino a través de los mecanismos de control de la actividad del Parlamento que consistían o en el veto de las leyes que el Parlamento apruebe o del segundo debate parlamentario cuando la ley vetada u observada debía merecer un segundo debate en el sistema parlamentario francés del año 1791. Visto este primer antecedente con el abad Sieyès en el debate de 1791, esa propuesta respecto del guardián de la Constitución para asegurarse que el Código Constitucional quedara vigente y que tuviera efectivamente una naturaleza obligatoria y que no se quedara en el ámbito de las ideas que suponen buenas intenciones, buenos propósitos, pero sin capacidad para obligar a quienes se encuentran en una posición de poder como representantes del pueblo. Esta idea de Sieyès quedó más o menos congelada en el tiempo hasta en realidad en la Tercera República, cuando hay un momento en el que hay una propuesta, como veremos enseguida, para la creación de un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, pero la propuesta formal solo aparece con la Cuarta República, con el reconocimiento que ocurre en la Cuarta República de un comité constitucional. Como decíamos, antes incluso de el inicio de la Cuarta República con la Constitución del año 1946, el año 1940, cuando Francia se encontraba en la etapa de la ocupación, se aprueba una ley constitucional que le da plenos poderes al mariscal Philippe Pétain para que él disponga de la aprobación de una nueva constitución. Esta ley especial se le da a Pétain en su condición de haber sido mariscal y de haber sido vencedor de algunas batallas importantes durante la Guerra Mundial, y él asume esos plenos poderes, pero en el proyecto que aprueba o que presenta o que elabora, mejor dicho,
el grupo que estaba vinculado al régimen de Vichy, se reconocía la competencia a la Corte Suprema para garantizar el mantenimiento de los derechos y libertades fundamentales y para realizar el control de la constitucionalidad de las leyes, exceptuando su aplicación a través del recurso de inconstitucionalidad. Este proyecto de constitución de Petén, que fue presidente de facto del gobierno de Vichy entre 1940 y 1944, nunca fue aprobado. En el cuadro que sigue podemos ver los diferentes casos de constituciones para darnos cuenta cómo, o por lo menos antes, a qué se le llama la Tercera República, a qué se le llama la Cuarta República. El año 1791 se da la primera constitución con la cual se instaura un régimen de monarquía constitucional. La primera república no ocurre sino hasta el año 1793. La segunda república es la que se inicia el año 1848 y dura 4 años hasta la constitución del año 1852, cuando se establece el Segundo Imperio con el emperador Luis Napoleón. Finalmente, el año 1875 se da una serie de leyes constitucionales con las cuales se crea la Tercera República. Este conjunto de leyes constitucionales que tienen una conformación semejante a la que tiene una constitución va a durar 71 años y algunos meses. Finalmente, la Cuarta República no empieza sino hasta el 27 de octubre de 1946 y dura 12 años. La Quinta República empezará el 4 de octubre de 1958. Vemos entonces que de la sucesión de constituciones francesas, desde el año 1791 hasta el año 1958, han existido 12 constituciones y varios tipos de régimen político, desde la monarquía parlamentaria de 1791, pasando por la Primera República, el directorio, el consulado, el imperio francés de Napoleón, que empieza en mayo del año 1804, la restauración de un tipo de monarquía constitucional no parlamentaria, que tiene como agente principal a Luis XVIII, que es quien aprueba, quien propone la constitución del año 1814, que durará 16 años durante este periodo de restauración de la monarquía, pero una monarquía que, si bien era constitucional, no llega a ser una monarquía parlamentaria como lo fue previamente la constitución del año 1791. Luego de este régimen de monarquía constitucional, se pasa a otro régimen de monarquía el año 1830 con una incidencia parlamentaria. Entonces se pasa de la monarquía constitucional a una monarquía parlamentaria el año 1830. Pasamos luego a la Segunda República, 1848, el Segundo Imperio con Luis Napoleón, el año 1852, que dura 23 años, la Tercera, la Cuarta y la Quinta República. En la Constitución de la Cuarta República, que tiene lugar 155 años después de la propuesta de Sieyès, se aprueba una constitución luego de haberse concluido la Segunda Guerra Mundial. El artículo 91 de la Constitución de 1946 se crea y reconoce el Comité Constitucional, que estaba compuesto por 13 miembros. El Comité Constitucional examina si las leyes votadas por la Asamblea Nacional suponen una revisión de la Constitución. Este texto, que le atribuye competencias al Comité Constitucional, reconoce que la presidencia del Comité Constitucional le corresponde a
un presidente del Comité Constitucional designado por el presidente de la República. Y en su composición también participan representantes del presidente del Consejo de la República, que es el equivalente al Senado, eh, dentro de los cuales hay 7 miembros elegidos por la Asamblea Nacional al comienzo de cada sesión anual, en función de la representación proporcional de los grupos parlamentarios, y escogidos en ausencia de sus miembros, 3 miembros elegidos en las mismas condiciones por el Consejo de la República. Entre los antecedentes del Consejo Constitucional que mencionamos, la tradición histórica francesa ha rechazado de manera continua el control de los actos de la Asamblea, como ya hemos mencionado previamente. No fue una excepción la Cuarta República, que, continuando la tradición de la Tercera República, mantuvo una fuerte dosis de asambleísmo, es decir, de la preponderancia del Parlamento sobre todo otro poder del Estado, lo cual, debido en buena cuenta a la excesiva fragmentación y atomización de las fuerzas políticas entre el año 1875 y el año finalmente 1958, lleva a una serie de incongruencias y de obstáculos para la gobernabilidad en Francia por las obstrucciones, por las dificultades, por los sucesivos actos de control que interrumpían la capacidad de acción del gobierno. En el régimen político francés, por eso hasta el año 1958, en que cambia la situación y se le da un giro importante a la vida constitucional y política en Francia, el régimen político francés prioriza la intangibilidad de las decisiones del Parlamento, porque afectarlas, según esta tradición, atacaba el principio de la soberanía nacional. La ley es considerada expresión de la voluntad general. La soberanía no puede ser objeto de control. Los tribunales que no representan a la nación no tienen título para alterar la voluntad de la nación. Los actores legitimados para pedir la intervención del Comité Constitucional eran el presidente de la República y el presidente del Senado, que se llamaba en la Constitución del año 1946 el Consejo de la República. Y el presidente del Senado podía pedir la intervención del Comité Constitucional por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de la República. Si la demanda que presenta el Senado es amparada, el Comité Constitucional intercede ante la Asamblea para que se llegue a un acuerdo. Es decir, el Comité Constitucional no tenía la potestad de corregir las leyes que, de acuerdo al Comité Constitucional, no estaban de acuerdo con el texto constitucional. Entonces, cuando se detectaba mediante el proceso de revisión de la ley que esta ley exigía una forma de revisión de la Constitución, el Consejo Constitucional intervenía a efectos de que la Asamblea Nacional hiciera las modificaciones para que la ley que estimaba tenía rasgos o aspectos o notas de insuficiente constitucionalidad pasara por un proceso de revisión de forma que no quedara aprobada en su forma original. Entonces, en este esquema, el objetivo principal del Comité Constitucional no es inaplicar ni dejar sin efecto la ley que contiene materias que equivalen a una revisión o reforma de la Constitución. Obviamente, si el Comité Constitucional advierte que la ley que va a aprobarse en el Parlamento por la Asamblea es una ley que no va de acuerdo con el texto de la Constitución, cualquier forma de aprobación de esa ley supondría previamente la necesidad de reformar la Constitución para que la ley por aprobar no infrinja, no transgreda, no niegue el texto
de la Constitución vigente. La competencia principal del Comité Constitucional, por lo tanto, es opinar sobre la afinidad o conformidad de la ley con la Constitución antes de que la ley sea promulgada. Si la ley se aparta y equivale a una modificación de la Constitución, el Comité Constitucional devuelve el texto a la Asamblea Nacional para que lo vuelva a revisar y decida si la mantiene o si la tramita como una reforma constitucional. Si luego de la deliberación la mantiene y la aprueba, la ley no puede ser promulgada por el presidente de la República sin que se cumpla con el proceso de reforma constitucional. Es decir, en la Constitución del año 1946 se establece un candado para que, sin negar el carácter soberano que tiene la voluntad popular representada en la Asamblea Nacional y en el Parlamento, este candado va a impedir que una ley que el Consejo Constitucional advierta como contraria a la Constitución, este candado importará que esa ley no pueda ser aprobada. Si la Asamblea Nacional insistiera en el texto y mantuviera la integridad de sus preceptos, no obstante la advertencia del Consejo Constitucional, esta ley, si resulta que la Asamblea insiste sobre ella, no puede ser promulgada por el presidente de la República. O sea, un primer candado es que el Consejo Constitucional advierte de la inconsistencia con la Constitución. El segundo candado es que si bien el Parlamento no tiene por qué acatar la decisión del Consejo Constitucional, el impedimento viene luego cuando sí se le fija un impedimento al presidente de la República. ¿Para qué? Si la Asamblea Nacional decide insistir en una ley que previamente se ha estimado como contraria a la Constitución, el presidente de la República no la puede promulgar. Entonces, el candado consiste en que el presidente de la República no puede promulgar las leyes inconstitucionales. Y en ausencia de promulgación, naturalmente, la ley no puede entrar en vigor. Ese es el tipo de control que realizaba el Comité Constitucional dentro del contexto de la Cuarta República Francesa. El proceso histórico en el desarrollo constitucional de Francia luego va a pasar por lo que se conoce como la Quinta República, en la cual se crea el Consejo Constitucional, que ha ido evolucionando desde sus inicios en el año 1958 hasta las diversas reformas constitucionales que se han ido produciendo, en particular en 3 décadas, de los 70, de los 80 y de los 90 del siglo XX, además de las evoluciones que ha sufrido la competencia del Consejo Constitucional por la jurisprudencia que ha ido dictando el Consejo Constitucional, ensanchando de esta manera, mediante un rol más bien activista, las competencias que se le definen tanto en el texto original del año 1958 como con las reformas constitucionales del año, en particular del año 1978 y la que entró en vigor el año 2010. El Consejo Constitucional de 1958 es resultado de la modificación de la Constitución del año 1946 dentro de un esquema que podríamos calificar como metaconstitucional. Lo normal es que la Constitución se modifique o se reforme de acuerdo a los parámetros y reglas que establece la propia Constitución. Como la Constitución del año 1946 no permitía que esta norma fuera modificada, sino por el proceso de reforma constitucional contenido en la Constitución del año 1946, la urgencia de corregir los errores políticos que se advirtió en el funcionamiento del gobierno francés llevó a que la propia Asamblea, apartándose de
las reglas contenidas en la Constitución, diera un salto hacia principios que no estaban de primera mano recogidos en el texto constitucional. El Parlamento reformó el procedimiento para revisar la Constitución, delegando el poder constituyente derivado al gobierno con el fin de que proponga un nuevo texto constitucional. Como vemos, si el Parlamento crea él mismo el procedimiento, delegándole la potestad que el Parlamento tenía como poder constituyente derivado al presidente de la República para que él proponga un nuevo texto constitucional, en primer lugar estamos viendo que la Constitución no era reconocida como un límite para la capacidad del legislador y por lo tanto que el Parlamento tenía la competencia, la posibilidad y la capacidad de delegar su capacidad constituyente al presidente de la República mediante un mecanismo no previsto en la Constitución. Es una decisión política que se dicta al amparo de conceptos y de convicciones compartidos en general por la comunidad política, de la cual forma parte naturalmente el Parlamento, visto que el funcionamiento del sistema que se venía llevando adelante era imperfecto y generaba el descontento general. Para evitar incurrir en los errores que se detectaba en el funcionamiento de este régimen político basado en la prevalencia, digamos que suprema o prevalencia especial del Parlamento en el régimen político, se consideró que era prudente, que era mejor, que era más conveniente delegar estas facultades para que el presidente de la República preparara un texto, el mismo que se derivara al poder constituyente originario, que era el pueblo, para que a través de un referéndum el pueblo se pronuncie si aceptaba o no aceptaba esa constitución. La finalidad esencial era preservar la naturaleza democrática del régimen, ajustando las características del régimen político para evitar las faltas que existían en la escasa gobernabilidad del país. Entonces, para preservar la democracia en la República y para respetar el principio de soberanía popular, se limitó la potestad del poder constituyente derivado y se previó que luego de la aprobación por el Comité Consultivo Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, el texto se consulte en referéndum ante el pueblo. Démonos cuenta que el mecanismo, la herramienta que diseñó la propia Asamblea para dar un salto hacia otra constitución en reemplazo de la que regía aún en la Cuarta República, supuso la delegación de facultades al presidente de la República para que él designe a un comité consultivo, un comité de expertos, un comité consultivo constitucional, encargado de preparar el proyecto de reforma, el proyecto de una nueva constitución que, previo análisis del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, se consultara en referéndum ante el pueblo. El Comité Consultivo Constitucional tuvo como una de las figuras más importantes a Michel Debré, que era un abogado muy próximo al general de Gaulle. La reforma del 3 de junio de 1958 se sustentó en que solo el sufragio universal es la fuente del poder, no la asamblea de representantes. Por eso mismo era que a partir de esta convicción compartida de que la asamblea de representantes no es superior al poder constituyente originario, la asamblea en su condición de poder constituyente derivado delegó esta potestad constituyente
al presidente de la República bajo ciertas condiciones. La primera condición era que este texto que debía preparar el comité de expertos fuera elaborado y evaluado por el Consejo de Estado y por el Consejo de Ministros. Aprobado que sea por estas instancias, el siguiente paso y requisito para la sustitución de la Constitución del año 1946 era someter el texto a referéndum de modo que el poder constituyente originario, el pueblo, se pronunciara respecto a la aprobación o no aprobación de la nueva Constitución propuesta por el comité de expertos o el comité consultivo constitucional. La reforma limitó toda posibilidad del Parlamento de emprender una reforma constitucional, ni de participar en el proceso a cargo del comité de expertos. Esta es una nota importante, es decir, en la propia Asamblea, al momento de delegar sus facultades constituyentes al presidente de la República para que se lleve adelante este proceso, el Parlamento se excluye del proceso de elaboración de la nueva Constitución. Los representantes deciden no participar en este proceso. Ellos mismos se apartan del proceso de elaboración de la Constitución. No intervienen, se los excluye por propia decisión del Parlamento. Nadie les puso una pistola en la sien ni en el pecho para que se apartaran. Fue una convicción que el propio Parlamento se impuso de manera que se antepusieran intereses superiores a los del carácter representativo de la democracia francesa para dar lugar a que a través del comité de expertos estos elaboraran una propuesta constitucional dejando de lado los eventuales intereses que estuvieran comprometidos por los miembros de la Asamblea Nacional en tener una constitución en la que se mantuvieran rasgos que supusieran la prevalencia de un régimen de asamblea que había sido calificado como negativo o contrario a los intereses nacionales. El arquitecto de ese texto, es decir, el promotor de la reforma y de la propuesta de nueva constitución del año 1958, fue Michel Debré, que era el presidente de dicho comité. Démonos cuenta entonces que luego de la delegación de facultades al general de Gaulle, la reforma empieza aproximadamente en junio del año 1958. En menos de 3 meses quedó concluido el texto que fue presentado por De Gaulle como presidente del Consejo de Ministros el día 4 de septiembre. Entre junio y septiembre quedó listo el texto de la Constitución que elaboró el Comité Consultivo Constitucional. Estamos hablando de junio, julio y agosto. El 4 de septiembre se presenta el nuevo proyecto de reforma o de constitución por el general de Gaulle en su condición de presidente del Consejo de Ministros. De inmediato se convoca a referéndum en 3 semanas. El presidente de la República en Francia en ese entonces era el señor René Coty y De Gaulle era el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, se convoca al referéndum en 3 semanas. Estamos hablando del 4 de septiembre. El referéndum del día 28 de septiembre tiene votos que permiten la aprobación de la Constitución del año 1958. En la diapositiva que tenemos delante, vemos cuáles fueron los resultados del referéndum de ese 28 de septiembre de 1958. Sobre la base de 47 millones de electores, hubo 38 millones
de votantes, que era el 80% del total de electores. El número de votos emitidos fue de 37 millones, o sea, más o menos casi el 80%. Votos blancos, muy pocos, 418.000. Votos nulos, 721.000. Los ausentes fueron aproximadamente 9 millones, o sea, casi el 20%. Votaron a favor de la Constitución del año 1958, 31.123.483 electores, que equivale a casi el 82%, y en contra votaron 6.556.073 votantes. El presidente René Coty promulga la Constitución el 4 de octubre de 1958. El Parlamento, luego de esa aprobación, se autodisuelve y en las elecciones del 21 de diciembre, De Gaulle es elegido presidente de la Quinta República por el Colegio Electoral. Permanecerá como presidente hasta el año 1969, luego que, con la modificación constitucional del año 1965, se reemplazara el modo de elección del presidente de la República, pasando de la modalidad del colegio electoral a la elección popular directa. Por lo tanto, De Gaulle permanecerá en el poder hasta el año 1969, desde el año 1958, pasando por dos diferentes tipos de modalidad de elección, de la elección por colegio electoral a la elección popular directa. La Constitución del año 1958 crea el Consejo Constitucional. Démonos cuenta entonces, acá que hay una coincidencia interesante, porque el Parlamento, en primer lugar, se enajena del proceso constituyente. Se enajena, le delega facultades al presidente de la República. Existe una comisión de expertos que preparan el texto constitucional y a partir de la participación de estos expertos del Comité Consultivo Constitucional se diseña un régimen político en cuya participación no había figurado para nada la representación parlamentaria. Entonces, los propios técnicos son los que diseñan un modelo de régimen político del año 1958 en el cual el régimen político sufrirá un sesgo muy importante, en principio disminuyendo significativamente las competencias del Parlamento, fortaleciendo el rol que tenía el Poder Ejecutivo y además cumpliendo ese sueño, esa idea, esa concepción que el año 1791 tuvo el abate Sieyès para crear a un guardián de la Constitución, de forma que el texto de la Constitución no fuera un documento decorativo ni declamatorio y tuviera la fuerza vinculante que le corresponde a una ley escrita. El Consejo Constitucional, por lo tanto, es solo un rasgo entre otros tantos con los que se desparlamentariza la República, limitando la capacidad legislativa del Parlamento, fortaleciendo el papel del gobierno en la formación de políticas públicas y en la racionalización del proceso legislativo, a lo que se sumará que, con la conformación de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, se pierde también un espacio para que el Parlamento Nacional mantenga la capacidad regulatoria que se les asignaba a los órganos normativos supranacionales. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de constituciones, la Constitución de 1958, sin embargo, no contiene una declaración explícita de derechos y de libertades fundamentales. La ausencia de reconocimiento constitucional expreso de las libertades fundamentales representa una dificultad en su protección, porque el carácter genérico con el que se integra la relación de documentos en los que se los define se convierte en un punto adicional
de litigio, de confrontación y también, asimismo, de interpretación y de aplicación. Este es un dato importante porque debido a que la Constitución del año 1958, a diferencia de lo que ocurre en muchas otras constituciones, como esta Constitución no incluye en su texto cuáles son los derechos y libertades fundamentales, sino que más bien hace un reenvío, el reenvío a otros textos en los que se consigna la Declaración de los Derechos y de las Libertades, hace mucho más interpretable cuál es el contenido de esos derechos fundamentales y por lo tanto la dificultad también a que los derechos y libertades se identifiquen con claridad y puedan ser mejor protegidos con la intervención del Consejo Constitucional. Decíamos que la Constitución de 1958 hace un reenvío a otros textos en los que sí aparece cuál es la Declaración de los Derechos y de las Libertades Fundamentales. En el preámbulo de la Constitución de 1958 reenvía a la Declaración sobre los Derechos del Hombre y a los Principios de Soberanía Nacional de 1789. Reenvía al preámbulo de la Constitución de 1946, que contiene derechos fundamentales de la segunda generación, porque en este texto constitucional, durante la Cuarta República, el gobierno fue fundamentalmente de izquierda y por lo tanto se consideraba de mayor importancia el reconocimiento de derechos sociales y económicos de la población. Entonces, la Declaración de Derechos que aparecía en la Constitución de la Cuarta República del año 1946 también son por reenvío reconocidos indirectamente con el preámbulo de la Constitución del año 1958, son reconocidos como parte de este bloque de constitucionalidad que es protegido por la Constitución del año 1958. Estos derechos fundamentales de la segunda generación entonces integran por reenvío de manera indirecta el conjunto de los derechos fundamentales de naturaleza social o económica a favor del trabajador. Y la propia Constitución del año 1946, en su preámbulo, también hace referencia a un concepto más o menos vago que sirve de asidero para la construcción pretoriana de los derechos y libertades que no tienen un reconocimiento explícito, porque hace una mención a los principios fundamentales reconocidos en las leyes de la República, sin decir cuáles son. Entonces, esta apelación a principios fundamentales reconocidos en las leyes de la República es una categoría genérica que permite su uso por la justicia constitucional para ensanchar el espectro de los derechos que la Constitución reconoce por reenvío y de manera genérica. Estos derechos que por reenvío aparecen en la Constitución del año 1946 forman parte del bloque de constitucionalidad. Esta referencia al bloque de constitucionalidad ha permitido que se reconozca, que se asuma, que se permita como dentro del margen y contenido de los derechos fundamentales, los derechos a la libertad de prensa, a la libertad de asociación y para algún sector, y esto no tiene reconocimiento unánime, que sería para el sector tanto progresista como no religioso, también incluiría los derechos relativos a la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero como digo, este no es un punto en el que haya un acuerdo pacífico en la cultura constitucional francesa. Un aspecto adicional que se reconoce en la Constitución del año 1958 y que sirve para comprender de qué forma estamos ante un tipo de régimen político en el que el Parlamento pierde terreno, lo gana el Poder Ejecutivo y lo complementa
el rol discrecional que va a adquirir el Consejo Constitucional es el concepto de dominio reservado de la ley. El concepto de dominio reservado de la ley no fue propiamente creado por Jacques Chaban-Delmas, que también tuvo un rol muy importante en el proceso de elaboración de la Constitución del año 1958. Chaban-Delmas hablaba del dominio reservado del presidente. Este concepto lo acuñó el año 1959 como consecuencia de la transposición de los conceptos italianos de riserva di legge y del español reserva de ley. A partir del concepto de la reserva de la ley y de riserva di legge, Chaban-Delmas habla del dominio reservado del presidente, de manera que con este concepto pudiera quedar mejor protegida la figura del presidente de la República en el régimen político francés. Pero se trasladó el concepto en Francia, se trasladó el concepto de dominio reservado del presidente al concepto de dominio reservado de la ley. El distingo entre reserva de la ley se contrasta con el de reserva del reglamento, que también prevé el texto constitucional francés y que sirve para diferenciar las competencias normativas del poder legislativo respecto de las competencias que también puede asumir el poder ejecutivo en materia legislativa. El artículo 34 de la Constitución de 1958 marca y estructura los ámbitos de competencia legislativa del Parlamento. La racionalización de la materia reservada de la ley deslinda con las competencias y el dominio reservado de la capacidad reglamentaria del Poder Ejecutivo. La distinción de ámbitos normativos limita la competencia previamente discrecional e indeterminada del Parlamento. En otras palabras, se señala de manera explícita y taxativa cuáles son las materias que pueden ser objeto del uso de la potestad legislativa del Congreso, a diferencia de lo que ocurre en otras constituciones. En el caso de la Asamblea Nacional y del Senado franceses, las competencias legislativas están acotadas. Las competencias legislativas tienen una tasa, tienen un estándar. Por lo tanto, la capacidad legislativa del Parlamento francés no es absoluta ni es discrecional. Tiene un ámbito taxativo de competencias que enumera la Constitución en el artículo 34, así como también enumera las condiciones en las que se utiliza la potestad reglamentaria. Vamos a ver enseguida cuál es el rol funcional y las competencias del Consejo Constitucional en la Quinta República, luego de haber advertido que con la Constitución del año 1958 se restringe significativamente la capacidad y la autonomía representativa del Parlamento como figura central en el régimen político. Se consideraba que era un impedimento para el mejor gobierno y por lo tanto que debía reconocerse y restablecerse las fortalezas de la capacidad del Poder Ejecutivo para conducir el país. Esto entonces fue consecuencia del reconocimiento del uso impropio que realizaba el Parlamento por deficiencias en las competencias representativas de los representantes en el ejercicio de sus mandatos legislativos. Entonces, las deficiencias dieron lugar a un reconocimiento mayoritario en la población para que el presidente de la República, a través de este comité de expertos, diseñara la Constitución. Los expertos diseñan una Constitución, recortan facultades del Parlamento, racionalizan el proceso legislativo, definen qué es lo que puede ser materia de una ley y además le entregan mayores competencias al Poder Ejecutivo para que tenga mayor capacidad y libertad de acción, a la vez que establecen
y constituyen la figura del Consejo Constitucional como ese guardián de la Constitución que pedía el abad Sieyès en el año 1791. A partir entonces de este concepto general, vamos a revisar cuál es el rol funcional y las competencias del Consejo Constitucional en la Quinta República. Vemos en la diapositiva que este Consejo Constitucional es designado a través de la designación que realizan de 3 de sus integrantes por el presidente de la República, dentro de las cuales está la atribución de designar quién es el presidente del Consejo Constitucional. 3 son nombrados por el presidente de la Asamblea Nacional y 3 son nombrados por el presidente del Senado. ¿Cuál es el perfil del Consejo Constitucional en la Constitución del año 1958? El objetivo central de la Constitución de 1958 fue el fortalecimiento del poder ejecutivo en el régimen político francés, la disminución de la gravitación que tuvo el Parlamento entre 1875 y 1958 y la configuración del régimen político, convirtiendo el régimen de asamblea que data desde 1875 hasta 1958 en un régimen semipresidencial. Desde el punto de vista institucional, el Consejo Constitucional tiene un perfil inicial más fuerte que el que tuvo el Comité Constitucional de la Cuarta República, y con el paso de los años ha avanzado y cubierto más competencias que las que originalmente se le reconocieron, reforzando su protagonismo en el régimen político. El Consejo Constitucional de la Constitución del año 1958 era original y fundamentalmente un órgano regulador de los poderes públicos. En su concepción inicial, el Consejo Constitucional tenía funciones limitadas. Las reformas constitucionales de 1974 y de 2008 aumentaron la gravitación del poder del Consejo Constitucional en el régimen político, permitiendo que pasara de una forma de control ex ante al control ex post, además de utilizar el espacio del Consejo Constitucional como una plataforma que la oposición podía usar en contra del poder de la mayoría parlamentaria y del gobierno. Es decir, se le reconoce y se le otorga al Consejo Constitucional la capacidad de corregir de manera contramayoritaria la voluntad popular. Entonces, démonos cuenta el giro de 180 grados que se ha producido en el régimen político francés, de no tener ningún tipo de restricción el Parlamento a través de este concepto legicéntrico. En este caso, ni aún la voluntad mayoritaria del Parlamento puede prevalecer respecto de ciertos principios que evaluará el Consejo Constitucional cuando las minorías parlamentarias, por lo tanto, con presencia dentro del régimen representativo, objetaran las decisiones de la mayoría parlamentaria por ser contrarias a los derechos de la minoría o contrarias a los derechos que la propia Constitución reconoce. Aun cuando sus competencias tienen naturaleza jurisdiccional, el Consejo Constitucional no es una instancia superior a las Cortes de Justicia, es un órgano autónomo. Es el órgano constitucional encargado primariamente de constatar y garantizar la regularidad constitucional de los actos de la autoridad estatal, aunque en principio no la tiene para controlar la actividad propiamente política de los poderes públicos. El Consejo Constitucional tiene 2 tipos de competencias: las competencias consultivas y las competencias jurisdiccionales. Las competencias consultivas del Consejo Constitucional son las que se indican en el artículo 16 de la Constitución, que dispone que antes de tomar las medidas que las circunstancias lo exijan, nos estamos refiriendo a lo que la Constitución francesa le llama el estado de amenaza o el estado de excepción, en caso que estén bajo amenaza grave
e inmediata las instituciones de la República, la independencia de la nación, la integridad del territorio o la ejecución de los compromisos internacionales o de que pueda interrumpirse el normal funcionamiento de los poderes públicos, el presidente de la República puede adoptar las medidas correspondientes después de consultar oficialmente con el primer ministro, los presidentes de las cámaras y con el Consejo Constitucional. Entonces, el Consejo Constitucional tiene la potestad de definir cuándo el presidente de la República puede utilizar potestades extraordinarias adoptando medidas que permitan razonablemente conjurar los casos que prevé la Constitución de 1958 en el artículo 16. Esto es, los casos en que exista amenaza grave e inmediata para las instituciones de la República, para la independencia de la nación, para la integridad del territorio o la ejecución de los compromisos internacionales, o de que pueda interrumpirse el normal funcionamiento de los poderes públicos. En este caso, cuando interviene el Consejo Constitucional a partir de sus competencias consultivas, la opinión sobre la procedencia de la declaración del estado de amenaza se publica en lo que nosotros conocemos como el diario oficial. Por otro lado, las competencias jurisdiccionales del Consejo Constitucional son de dos tipos. Un tipo son las competencias en materia contencioso electoral y refrendarias, y las otras competencias jurisdiccionales son las que están dentro del ámbito del control normativo propiamente dicho. Las competencias de carácter contencioso electorales y refrendarias son, en primer lugar, respecto de la elección presidencial. En este caso, el Consejo Constitucional tiene competencia para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, el cumplimiento del depósito de la garantía y de la declaración de intereses patrimoniales de quien asume la presidencia de la República, y es competente para examinar las impugnaciones y para proclamar los resultados, verificando la rendición de cuentas de los gastos de campaña electoral. Asimismo, la segunda competencia de carácter contencioso electoral y refrendario importa la que se refiere a las elecciones parlamentarias, en cuyo caso el Consejo Constitucional es juez sobre la elegibilidad de los candidatos y verifica la regularidad de los resultados, valida o anula los resultados y proclama a los elegidos. Y el tercer aspecto relacionado con las competencias en materia contenciosa electoral y refrendarias son las propiamente refrendarias, en cuyo caso el Consejo Constitucional opina sobre el texto que se somete a referéndum y los decretos relativos a la organización del escrutinio, así como el examen de las demandas que se presentan y se proclaman los resultados. Como se podrá apreciar, estas competencias en materia electoral y refrendarias son similares a las que en países como el Perú asume un órgano diferente al Consejo Constitucional, como es el sistema electoral. En el caso peruano se tiene el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el RENIE, que es el Registro de Identificación. En materia de las competencias de control normativo, las competencias del Consejo Constitucional pueden advertirse a partir de la verificación del dominio de la ley y del reglamento, conforme hemos referido previamente, de acuerdo a lo que señala el artículo 34 de la Constitución de la Quinta República del año 1958. El Consejo Constitucional decide cuándo, en relación con las objeciones que presenta el gobierno respecto de la admisibilidad de un proyecto de ley contrario al ámbito o dominio de la ley, existe discrepancia con el Parlamento. Esa es una primera competencia del Consejo Constitucional en relación con el dominio de la ley y del reglamento. La
el siguiente aspecto de esta verificación es que el Consejo Constitucional revisa y declare a posteriori qué leyes, en razón a no estar incluidas en el dominio de la ley, en el concepto de dominio reservado de la ley, tienen carácter reglamentario y por lo tanto pueden ser objeto de modificación por decretos del Poder Ejecutivo. En materia de las competencias jurisdiccionales del Consejo Constitucional, también comprende, además de las relativas a la revisión del dominio reservado de la ley y del reglamento, las relativas al objeto principal de esta exposición, que es el control de la constitucionalidad. Sobre el control de la constitucionalidad, el Consejo Constitucional, de acuerdo a la reforma de octubre del año 1974, una primera materia sobre la que la Constitución de 1958 prevé el control de constitucionalidad es sobre el control sistemático y obligatorio sobre las leyes orgánicas y sobre los reglamentos de las cámaras. Este es un aspecto sobre el que el Parlamento ha perdido autonomía y dominio exclusivo. Es decir, el Parlamento no tiene autonomía en materia de la aprobación de leyes orgánicas y de reglamentos de las cámaras, porque tanto unas como otros deben pasar por la revisión del Consejo Constitucional. Un segundo ámbito de control normativo es de carácter facultativo y se refiere a las leyes ordinarias cuando existe una demanda del presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Asamblea Nacional, del primer ministro o por 60 diputados o senadores. El control se realiza no solo conforme al texto de la Constitución de 1958, sino también respecto a esa cláusula general que aparece en el preámbulo de la Constitución del año 1946, al que se hace reenvío en el preámbulo de la Constitución del año 1958, que es al bloque de constitucionalidad y a los principios particularmente necesarios a nuestros tiempos. Ese es el fraseo genérico, amplio y discrecional que reconoce la Constitución del año 1958. La racionalización de la adjudicación de competencias recorta la amplitud previa del dominio político del poder legislativo. El Parlamento cuenta, a partir de esta Constitución, con un encuadre normativo que delimita los contenidos sobre los que le es posible legislar, a la vez que se distinguen el dominio reservado y compartido del presidente de la República sobre el ámbito legislativo y de las políticas públicas. El recorte de poderes y competencias del Parlamento se incrementa con el reconocimiento de la capacidad del Consejo Constitucional para determinar las competencias y para declarar la inconstitucionalidad de las decisiones legislativas del Parlamento y del Gobierno. Enseguida vamos a pasar a revisar las competencias funcionales del Consejo Constitucional y cómo éstas se expanden a partir de la actividad jurisdiccional. Es decir, vamos a advertir en qué forma el activismo de los miembros del Consejo Constitucional amplían las competencias que tanto la reforma del año 1978 como la reforma del año 2008, que entra en efecto el año 2010, expanden sus propias competencias y por lo tanto parten del supuesto de que el Consejo Constitucional, dentro del ámbito que define la Constitución, es un órgano que tiene competencia para definir sus competencias. Vamos a pasar entonces dos momentos importantes en el desarrollo de la jurisprudencia del Consejo Constitucional. Vamos a pasar del control formal al control material. En primer lugar, uno de los primeros casos que supone un hito en la historia jurisprudencial del Consejo Constitucional es la participación que le correspondió en relación con la protección de la libertad de asociación.
Un hito crítico en la expansión de las competencias del Consejo Constitucional fue su intervención en la protección del derecho a la libre asociación el año 1971. Esto es, antes de la reforma constitucional del año 1978. Con su sentencia, el Consejo Constitucional pasa de ser una agencia que aseguraba la no interferencia de competencias entre los poderes públicos, es decir, de un órgano regulador de los poderes públicos, a un órgano capaz de controlar la constitucionalidad de la ley sobre la base de la afirmación de la supremacía de la Constitución en el régimen político y en el orden jurídico. Para conocer de qué forma es que interviene el Consejo Constitucional en relación con el ejercicio de la libertad de asociación, es necesario hacer una referencia a uno de los promotores de la defensa de esta libertad, que fue la escritora Simone de Beauvoir, que como conocemos fue en algún momento pareja de Jean-Paul Sartre. Es más, está sepultada, su tumba está al costado de la de Sartre, y ella patrocinó en relación con la libertad de asociación un requerimiento que terminó en el Consejo Constitucional para que se reconozca la capacidad de una asociación que ella integraba, que era la asociación que se denominó Los Amigos de la Causa del Pueblo. Luego de la cancelación de la inscripción del estatuto de esta asociación por el prefecto de policía de París, el Tribunal Administrativo de París anuló el 25 de enero de 1971 la decisión del prefecto porque la ley de 1901 sobre la materia no le otorgaba competencia para estimar la licitud de las asociaciones ni sobre la legalidad de sus estatutos. A iniciativa del gobierno de Georges Pompidou, el 23 de junio de 1971, el Parlamento aprueba la ley que modifica la de 1901, estableciendo el control ex ante sobre la inscripción de las asociaciones como personas jurídicas a cargo de la autoridad judicial, previo requerimiento del prefecto de policía. En buena cuenta, el gobierno de Pompidou quería fortalecer la posición que tuvo previamente el prefecto de la Policía de París al restringir la inscripción del estatuto de la asociación Los Amigos de la Causa del Pueblo. Esta decisión de Pompidou terminó en una afectación de los derechos a la libertad de asociación y por lo tanto esto fue lo que motivaría posteriormente la intervención del Consejo Constitucional. A este efecto, si bien el Parlamento llegó a aprobar esta ley que otorgaba facultades para examinar previamente a la inscripción de una asociación al prefecto de la policía, el presidente del Senado, en ejercicio de las competencias que le reconoce la Constitución, interpuso una demanda ante el Consejo Constitucional para que revise la constitucionalidad de la ley que el Parlamento, a instancia de Pompidou, había aprobado. El 16 de julio de 1971, el Consejo Constitucional declara la inconstitucionalidad de la ley de 1971 y afirma que la libertad de asociación se incluye entre los principios constitucionales fundamentales. En el caso de la ley de 1971, patrocinada por Pompidou, sobre la libertad de asociación del Consejo Constitucional, se vale del preámbulo de la Constitución de 1958 para afirmar la primacía constitucional de los principios fundamentales sobre las leyes aprobadas por el Parlamento. El Consejo Constitucional rompe con los principios tradicionales del derecho constitucional francés y con la tradición respecto de la soberanía de la ley
desplazando el tipo de control formal que realizaba hacia el control del contenido material de la ley. En este caso, la intervención decisiva la tuvo el presidente del Consejo Constitucional, Gastón Paleski, que sin embargo era también una persona de filiación próxima a Pompidou, como en su momento también lo fue de Gaulle. La dimensión política del papel del Consejo Constitucional también se manifiesta en un segundo caso, esta vez relacionado con la nacionalización de la industria. Esta dimensión política se hizo manifiesta cuando el Parlamento pretendió aprobar la ley de nacionalización de empresas privadas. Ya nos encontramos en un régimen que no era el régimen conservador, sino en el régimen socialista durante el gobierno de François Mitterrand, que dicta una decisión el 16 de enero de 1988 en la que sostuvo que, si bien el artículo 34 de la Constitución, es decir, el artículo en el que se establece el dominio reservado de la ley, le reconoce competencia al Parlamento para legislar tanto sobre la nacionalización de las empresas como sobre la privatización de las empresas públicas, al utilizarla, el Parlamento debe legislar manteniendo respeto a los valores y a las reglas constitucionales a los que se sujetan todos los órganos del Estado. En este sentido, el 11 de febrero de 1982, el Parlamento aprobó la Ley de Nacionalización de la Industria y de la Banca en el contexto fijado por el Consejo Constitucional. La hegemonía parlamentaria sobre el proceso legislativo se convierte en una potestad compartida entre las cámaras y el Consejo Constitucional, en razón a que la actividad legislativa no es incondicionada ni incontrovertible, porque el Consejo Constitucional actúa como un órgano más con el que el Parlamento comparte el dominio del proceso legislativo. Vemos cómo en este contexto el Consejo Constitucional, debido al activismo que promueven sus integrantes, se convierte de alguna forma en un colegislador porque define el ámbito en el que puede participar la actividad legislativa del Congreso. Y un tercer espacio en el que se realiza el desarrollo jurisprudencial de la competencia que tiene, que ha adquirido, que se ha construido a sí mismo y que ha ganado el Consejo Constitucional es el relativo a la relación entre el poder constituyente en el marco de la Unión Europea. A propósito de la decisión que debía tomarse sobre el ingreso a la Unión Europea luego de la firma del Tratado de Maastricht en febrero de 1992, el presidente François Mitterrand remitió el texto del tratado al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Consejo Constitucional indicó que el tratado afectaba la soberanía nacional y que contenía cláusulas contrarias al texto constitucional. Por esta razón, el presidente remitió el tratado al Parlamento para su aprobación como reforma constitucional. Aprobadas las reformas, 70 senadores pidieron ante el Consejo Constitucional que se pronunciaran nuevamente sobre el contenido del Tratado de Maastricht. El Consejo Constitucional afirmó que sí era conforme y que podía someterse a referéndum. En el referéndum del 20 de septiembre de 1992 se aprueba la ley que autorizaba la ratificación del tratado. El Consejo Constitucional se rehúsa a controlar la ley del referéndum a través de esas competencias consultivas que hemos mencionado que le corresponde en materia referendaria, y el presidente Mitterrand la promulga el 24 de septiembre de 1992. La decisión del Consejo Constitucional del 23 de septiembre de 1992
reconoce el carácter soberano del poder constituyente, pero afirma que este poder está sujeto a reserva, porque hay cláusulas constitucionales que no pueden modificarse ni reformarse como el régimen republicano de gobierno. Acá hay una importante limitación que fija el Consejo Constitucional respecto de la soberanía que en principio tiene el poder constituyente originario, porque dice que el poder constituyente originario no tendría la capacidad de reformar la Constitución, así fuera por referéndum, respecto al régimen republicano de gobierno. Es decir, le dice al poder constituyente que no puede dejar de ser república así tuviera la decisión de preferir un régimen no republicano de gobierno. La decisión del Consejo Constitucional abre la opción de que carezca de competencia el Consejo Constitucional para revisar la constitucionalidad de las leyes constitucionales aprobadas por el Poder Constituyente, pero también respecto a los límites que reconoce en la reserva del Poder Constituyente para realizar reformas constitucionales. La afirmación de los límites del Poder Constituyente habilita el concepto de formas supraconstitucionales de control de la constitucionalidad. Como la Constitución no establece una cláusula de reserva respecto de la inmodificabilidad del régimen republicano de gobierno, pero el Consejo Constitucional dice que el poder constituyente originario no puede, vía referéndum, reformar la Constitución en el sentido de que se opte por un régimen de gobierno no republicano. Pero para llegar a esta conclusión, el Consejo Constitucional no se basa en el texto constitucional, se basa en un conjunto de creencias, de supuestos, en una cultura de carácter metaconstitucional o supraconstitucional, porque se asume que es inmodificable esa voluntad histórica del pueblo francés de querer una forma de gobierno distinta a aquella en la que el pueblo es el soberano. El Consejo Constitucional tiene competencia ex ante respecto de la constitucionalidad de los tratados, pero no sobre los tratados vigentes. Este es otro aspecto en el que se produce un desarrollo importante a través del carácter jurisprudencial del Consejo Constitucional. Este desarrollo se da en relación con una ley que se denomina la Ley Veil. Simone Veil fue ministra de Salud durante la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing, en el cual ella fue la promotora. Esta ley, la Ley Veil, despenalizaba el aborto hasta la 10ª semana de embarazo. Y el Consejo Constitucional, en su sentencia del 15 de enero de 1975, reconoce la superioridad de los tratados internacionales o comunitarios en el orden jurídico interno y rehusó preventivamente su competencia para realizar el control de convencionalidad de las leyes. Entonces, hasta acá hemos visto cómo ha participado el Consejo Constitucional en 3 materias importantes: la libertad de asociación, la nacionalización de la industria y el tema de la despenalización del embarazo. El siguiente aspecto importante en relación con el rol que tiene el Consejo Constitucional es el que se produce durante el gobierno de Mitterrand, cuando el 14 de julio del año 1989, con ocasión de la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa, habla de la presentación de una iniciativa para que a través de una excepción de inconstitucionalidad, cualquier ciudadano pueda someter al Consejo Constitucional una ley que vulnere sus derechos fundamentales, es decir, el reconocimiento de que cualquier ciudadano pueda recurrir al Consejo Constitucional cuando una ley vulnere sus derechos fundamentales. Este es un proyecto que presenta o del que habla
en su alocución sobre la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa, François Mitterrand, el 14 de julio del año 1989. Eso quedó como una propuesta y no avanzó, pero dentro de la presidencia de Nicolás Sarkozy se aprueba la reforma constitucional del 23 de julio del año 2008 que entra en vigencia el 1 de marzo del 2010. Además de su competencia para controlar la protección de los derechos y libertades garantizadas en la Constitución, según esa reforma, el Consejo Constitucional tiene competencia para revisar la constitucionalidad de las leyes luego que éstas entren en efecto y en vigencia. Vemos en este cuadro cómo existe esta cuestión prioritaria de constitucionalidad en relación con la jurisdicción del Tribunal Constitucional, tanto a nivel de la jurisdicción relativa a los casos criminales como la jurisdicción de carácter administrativo. Cuando se presenta un caso ante cualquiera de estas dos cortes, una corte penal con jurados o una corte administrativa, el caso debe pasar, si es por la jurisdicción administrativa, al Consejo de Estado, y si es por la jurisdicción de carácter penal, a la Corte de Casación. El Consejo de Estado y la Corte de Casación deben tramitar el pedido a el Consejo Constitucional, de manera que luego de evaluar el requerimiento que se presente, cabe que el Consejo declare la abrogación de la disposición inconstitucional según como ha sido demandada por quien recurre ante estos fueros. La cuestión prioritaria de constitucionalidad es el recurso del que dispone toda persona para sostener en el proceso de que es parte que una ley determinada atenta contra los derechos y libertades que la Constitución garantiza. No es un control ex ante, sino un control ex post, y comprende las leyes anteriores a la vigencia de la creación del Consejo Constitucional el año 1958. Es decir, se le reconoce competencia al Consejo Constitucional para que pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley, incluso anterior a la época en la que se crea el Consejo Constitucional. Es una forma de reconocimiento de competencias retroactivas para el Consejo Constitucional. Si la norma objetada es contraria a la Constitución, el Consejo Constitucional así lo declara y la deroga. Con la exposición realizada hemos repasado los aspectos generales de las competencias que tiene el Consejo Constitucional en relación con la atribución de control de la constitucionalidad en Francia. Vamos a pasar enseguida a los dos últimos temas de esta exposición y video, que son los efectos que tiene el Consejo Constitucional, el reconocimiento del Consejo Constitucional en la desparlamentarización de la República, en primer lugar. Entre estos efectos, puede advertirse que la creación y el reconocimiento constitucional del Consejo Constitucional en 1958 fue posible principalmente porque el texto de la Constitución fue diseñado por un comité de expertos sin intervención ni participación de representantes de los partidos en la Asamblea ni en el Senado. La tradición hostil frente al control del Parlamento fue vencida por el liderazgo carismático y providencial de Gaulle, que ofreció una alternativa de mayor estabilidad que la que generaba el régimen de asamblea desde la Tercera República en 1870. El desgobierno que estuvo por colapsar Francia generó la entrega de plenos poderes al gobierno de Gaulle, según lo hemos mencionado previamente. Los poderes recibidos del Parlamento, que concluye con su autodisolución para dar paso al régimen que iniciaba la Quinta República con la Constitución de 1958, estos poderes fueron
que concluyen con la autodisolución fue un proceso rápido y radical para optimizar la eficiencia del Poder Ejecutivo, que estaba sumido en la inacción por la oposición parlamentaria, la fragmentación partidaria y la indiferencia de la población por la suerte del régimen político. El proceso duró 5 meses, entre la crisis de mayo de 1958, que impulsa la asunción de plenos poderes por De Gaulle el 1 de junio, hasta que el pueblo aprueba la Constitución en el referéndum del 28 de septiembre. El reconocimiento de la potestad de control jurisdiccional sobre los actos del gobierno y del Parlamento importó la ruptura y la derrota de la tradición asambleísta que caracterizó a la Tercera y a la Cuarta Repúblicas. La disminución del papel gravitante del Parlamento coincidió, además, con el aumento de las facultades y competencias constitucionales del Poder Ejecutivo en relación con los procesos parlamentarios. Con la nueva fórmula de equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a favor del Poder Ejecutivo, el régimen político francés se apartó y abandonó la antigua comprensión de los principios de soberanía nacional, de la primacía del Parlamento entre los órganos del Estado y de la intangibilidad de la ley. Vamos a ver ahora, luego de señalar y de marcar que existe un sesgo hacia la desparlamentarización del régimen político, vamos a apreciar ahora, como último punto de esta exposición, cuál es el balance que cabe hacer, que cabe apuntar respecto del desarrollo constitucional francés en el régimen político y la justicia constitucional. Se tratará entonces de realizar una apreciación de carácter crítico respecto de lo ocurrido en Francia, en particular a partir de la abdicación de los poderes y competencias que tuvo el Parlamento, delegando el poder constituyente derivado que le correspondía para otorgárselo a un líder providencial como era De Gaulle, el que reuniendo un comité consultivo de expertos, diseña un texto constitucional que, sometido a referéndum, consigue hasta cerca del 82% de votos a favor de la Constitución del año 1958, que hasta ahora rige en Francia. Como balance del desarrollo constitucional en el régimen político y la justicia constitucional, cabe señalar que el reconocimiento y la existencia formal del Consejo Constitucional en el régimen político y en el sistema jurídico francés es consecuencia del desarrollo progresivo de la historia del manejo entre los usos del poder y las exigencias de aspiraciones republicanas y democráticas. Aristóteles en el siglo IV a.C., pasando por Locke y Montesquieu durante los inicios de la Edad Moderna, previeron el diseño original del régimen democrático del Estado de Derecho sobre la estructura y base de 3 funciones esenciales: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. La pregunta es, ¿qué falla que estas 3 funciones resultan insuficientes e ineficientes para garantizar el Estado de Derecho y los valores políticos de la República en la vida política moderna, en particular de Francia? Los pilares del Estado democrático de derecho son los que aparecen en la diapositiva que estamos viendo, que son el monopolio de la fuerza por el Estado, los derechos humanos y libertades fundamentales, el principio de legalidad, el principio de separación de poderes y división de funciones, la transparencia en el gobierno, el derecho a la seguridad individual, el derecho de las minorías y del gobierno de las mayorías en las decisiones públicas, la protección de la intimidad y de la privacidad, el derecho a elegir y ser elegido a cargos públicos, la libertad de expresión y asociación y derecho de reunión, el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, la participación democrática en la toma de decisiones públicas y la administración de justicia pública e independiente. Esos son los principios centrales del Estado democrático de derecho que se le confían
de manera tradicional a las tres ramas del Estado, a los tres órganos o a los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Si esto es así, la pregunta es: ¿qué pasa dentro del régimen político basado en la separación de estos tres poderes del Estado, que son insuficientes, que no funcionan y que por lo tanto, llevan a la pretensión que lideró en el año 1791 el abad Sieyès, y que en el caso americano fue liderada por el juez Marshall para la creación de competencias de revisión de las leyes y de actos del gobierno por la Corte Suprema para disponer la inaplicación de una norma inconstitucional en el caso americano, y en el caso francés la inaplicación general de la ley a través del Consejo Constitucional. ¿Qué imaginó Sieyès en 1791? Que creyó necesario crear la figura de una magistratura que actuara como guardián de la Constitución. ¿Qué ocurre? Que solo con la Constitución de 1946, 155 años después de 1791, recién aparece la figura del Comité Constitucional como figura precursora del actual Consejo Constitucional. ¿Por qué la organización política en Francia no se bastó para asegurar y garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano a través de los tres poderes del Estado? ¿Qué falla funcional de origen, de diseño o de desempeño se constata en el modelo de Estado francés, que se consideró la necesidad de crear una instancia cuya competencia sea hacer y lograr lo que los otros tres poderes no podían conseguir para el régimen político y democrático francés? La existencia y el espacio que se ha abierto a sí mismo el Consejo Constitucional, en especial desde la década de los 70 en el siglo XX, responde a la temprana interrogante de Sieyès: ¿una constitución es un cuerpo de leyes obligatorias o no es nada? Si es un cuerpo de leyes, nos preguntamos, ¿dónde está su guardián? ¿Dónde estará la magistratura de este código? Entonces, pregunto, decía Sieyès, ¿a quién se ha designado para recibir las quejas contra la infracción de la Constitución? La creación del Consejo Constitucional en Francia supone el reconocimiento de que el solo hecho de contar con una constitución y de que en ella se establezca el principio de separación de poderes, con la correspondiente asignación de competencias a cada uno, es insuficiente y no basta para que el Estado diseñado en la Constitución asegure ni garantice la vigencia plena de su texto, la protección de las libertades fundamentales, ni el correcto ejercicio de las potestades y competencias de cada órgano estatal. Pregunta: ¿cuál es la falta y de qué carece el Estado que diseña la Constitución como garantía contra el desvío, el abuso del dominio, contra la arbitrariedad y el exceso en el uso del poder de la autoridad, que los operadores que en su gestión deben ajustarse a los límites propios de su función incumplen mediante usos incorrectamente funcionales, erróneos o injustos, lo que el modelo del Estado de Derecho tiene la misión de asegurar a la sociedad y al ciudadano moderno para que quede proscrito el absolutismo y otras formas de autocracia. ¿Cuál es la falla? Otra vez. ¿Y de qué carece el Estado que diseña la Constitución como garantía contra el desvío, el abuso del dominio, contra la arbitrariedad y el exceso en el uso del poder de la autoridad? Que los operadores que en su gestión deben ajustarse a los límites propios de su función incumplen mediante usos incorrectamente funcionales, erróneos o injustos, lo que el modelo del Estado de Derecho tenía la misión de asegurar a la sociedad y al ciudadano moderno para que quede proscrito el absolutismo y otra forma de autocracia. Es decir, ¿por qué falla el diseño constitucional
y por qué falla ese Estado que originalmente se funda en la modernidad para la protección de las libertades fundamentales y para evitar toda forma de abuso del poder, que exige, que propone que exista un órgano diferente a los tres poderes del Estado que tutele o que actúe como guardián de estos tres poderes que se supone representan la soberanía del pueblo. A la vez que se ha constatado que el modelo de Estado de la modernidad aparentemente no ha funcionado como lo imaginaron los filósofos de la antigüedad ni del Renacimiento, porque la Constitución no parece bastar para evitar el abuso del poder ni el respeto de las libertades fundamentales, la experiencia francesa pretende salvar las carencias y las fallas mediante un órgano no representativo al que ahora se le asigna la tarea de salvar lo que el modelo original no pudo cumplir cabal ni satisfactoriamente. ¿Qué dato cierto permitiría asumir que con la creación de un órgano estatal más será posible limitar los usos arbitrarios del poder, la falta de reconocimiento de las diferencias y de la pluralidad, la libertad de cada ciudadano y el principio del origen popular y republicano del poder? ¿Con qué evidencia contamos que nos permita asumir que con la creación de instancias jurisdiccionales como el Consejo Constitucional francés se podrá lograr lo que previamente no se ha logrado con el reconocimiento de los tres poderes del Estado, que son la base del Estado moderno? ¿Qué permite suponer o asumir que los 9 integrantes del Consejo Constitucional harán mejor lo que podría habérsele encomendado, según la propuesta de Mitterrand, a la justicia ordinaria mediante el recurso excepcional de inconstitucionalidad como existe en el régimen político americano? ¿Por qué el Consejo Constitucional podría no repetir lo que no han conseguido los clásicos tres poderes del Estado? ¿Qué haría la diferencia? ¿Por qué el Consejo Constitucional podría actuar de manera diferente a como debieron haber actuado los otros tres poderes del Estado? ¿Acaso el problema era la existencia o no de un guardián de la Constitución, sino que la propia cultura del pueblo se hiciera cargo y discurriera democráticamente entre el Estado y la sociedad? Si es necesario que alguien cautele, supervise la vigencia plena de la Constitución, que ésta sea una norma obligatoria en sí misma por el propio carácter que de norma le corresponde, y no ha podido ocurrir que hasta el año 1946 o 1958 esta Constitución rija, se reconozca y se acepte, que podría suponer que con la existencia del Consejo Constitucional como un órgano no representativo, las decisiones de este Consejo supondrán la mejor protección frente a modos autocráticos en el uso del poder. Si bien la propuesta de Sieyès se formuló sin evidencia empírica alguna respecto a la sospecha de que cabría el incumplimiento de la Constitución, la historia parece haber proveído a Sieyès la evidencia de que carecía. Se trasladó la capacidad de decisión de quienes representan la voluntad popular a un órgano que no es ni judicial ni representativo, adjudicándole la misión de hacer lo que no se logró conseguir con la estructura clásica del Estado moderno que formuló Aristóteles y los pensadores del liberalismo moderno. La finalidad de crear un órgano adicional a la tríada que propone el liberalismo es facilitar y fortalecer el tránsito de una sociedad con un fuerte perfil autoritario a una sociedad democrática, relegando los impulsos de la resistencia que insiste en el retorno al antiguo régimen.
El carácter mesiánico con que se le inserta en el Estado democrático es consecuencia del prestigio que se predica de la justicia constitucional por los especialistas de la academia y por la opinión pública en general. No seguimos idealizando la capacidad de una ley o de una estructura externa como válvula de control de lo que solo el espacio de las convicciones personales está en la capacidad de asegurar y concretar en la interacción política de la comunidad. Si se le encomienda al Consejo Constitucional la función de guardián de la Constitución y el guardián yerra, ¿habrá un puesto más elevado que proteja al ciudadano, a las mayorías o a las minorías frente a los posibles excesos del Consejo Constitucional que permita proteger lo que el Consejo Constitucional no protegió? ¿Habrá quien custodie al custodio? Y si la estructura del Estado moderno que pensaron los antiguos y los modernos no ha cumplido su función, ¿qué impide que inventemos una estructura más efectiva en vez de parchar el modelo que nos resulta ni funcional ni satisfactoriamente operativo? La Constitución de 1958 y el papel que en ella juega el Consejo Constitucional francés permite advertir: 1. El retorno o recuperación del papel prioritario del gobierno sobre el Parlamento. ¿Se trata acaso de esta que sea una regresión al absolutismo? Recordemos cómo nace el Estado moderno, reconociendo al Parlamento como la instancia que controla el absolutismo monárquico. Ahora que pierde terreno la Asamblea y el Parlamento, ¿acaso no nos encontramos frente a una situación de regresión hacia ciertas formas de absolutismo o de autoritarismo, de acuerdo a las cuales el Poder Ejecutivo tiene mayores poderes que los que debería en relación con los poderes que le correspondió previamente al Parlamento? Primera cuestión. Segunda cuestión, el retroceso del papel primario del Parlamento como órgano de protección de las libertades fundamentales, que es una característica de la Constitución del año 1958, ¿acaso no representa o no equivale o no se funda en las insuficiencias de la ciudadanía republicana? Si quienes están en el poder son parte de la comunidad y se supone que la comunidad vive a partir de valores cívicos, que hace que estos valores cívicos no se filtren y no lleguen a los niveles superiores de uso de la autoridad en el Estado, de forma tal que quienes llegan al poder finalmente actúen de conformidad con leyes que han internalizado. ¿No estamos entonces ante insuficiencias de la propia ciudadanía que, cuando se convierte en autoridad, reflejan la condición que de autoritarismo tiene la propia ciudadanía? ¿Acaso las actitudes de abuso, de exceso, de mal uso del poder no reflejan la naturaleza ciudadana y el tipo de concepción que tiene sobre la falta de una ley interior desde la cual los abusos y los excesos no deben ser permitidos? La tercera, eh, la tercera advertencia que cabe advertir en la vigencia de la Constitución del año 1958 es que el retorno del mayor poder que adquiere el Poder Ejecutivo en el proceso legislativo y en la formulación de la agenda política y la elaboración de políticas públicas nos permite formular la incógnita: ¿hay insuficiencias en la autonomía representativa a favor de la eficiencia técnica y cratológica del gobierno? ¿Por qué es que se prefiere que sea el gobierno, con su supuesto mejor saber,
que asuma la condición de soberano, de, eh, de ente prevalente en las decisiones públicas respecto del Parlamento. ¿Qué tiene de malo el sistema representativo que genera la desconfianza en la capacidad del Parlamento para tomar mejores decisiones? Por último, para concluir esta exposición, debemos referir dos aspectos adicionales y finales. El mejor posicionamiento de una instancia no representativa con la presencia de la que he denominado previamente la epistocracia nomológica o de la juridocracia constitucional como agencia de control, monitoreo y supervisión de la actividad representativa del Parlamento, supone el reconocimiento de las ineficiencias demostradas hasta ahora por el sistema político vigente. Ese mejor posicionamiento está generando una forma de afectación del régimen democrático, de forma tal que se adviertan signos de que la democracia puede estar reemplazada por una oligarquía integrada por esta epistocracia nomológica, es decir, el gobierno de quienes se supone que saben mejor por su formación técnica en derecho constitucional sobre cuáles son los contenidos de la Constitución y cómo ésta debe aplicarse a situaciones políticas concretas. Es decir, un cuerpo supuestamente no político está compuesto, está integrado por juristas que se supone que saben más que lo que debe saber el Parlamento respecto del destino del pueblo y respecto de lo que la voluntad popular ha preferido que se decida a partir del poder legislativo o del Parlamento en el gobierno. El último punto, que es parte de esta exposición, es la mutación, el reconocimiento de que la mutación del orden natural en la actividad interpretativa de la Constitución y de la ley por la justicia. Es decir, cuando hablamos del rol que tiene el juez constitucional al apreciar los contenidos de la Constitución desde una perspectiva supraconstitucional o metaconstitucional, porque tiene la capacidad de definir qué es un principio constitucional y cómo estos principios constitucionales deben ser aplicados en casos concretos. Esta mutación a partir del discurso del constitucionalismo, mediante el cual se afirma que en lo sucesivo el juez ya no es quien subsume los hechos en la norma, sino que el juez es quien debe optimizar la eficacia de los principios que él advierte en el texto constitucional. No es una forma de reconocerle potestades discrecionales a un órgano no representativo para que defina qué es lo correcto o lo incorrecto en la relación entre los poderes del Estado y respecto del ámbito de sus competencias a partir del entendimiento que este Consejo Constitucional tiene del contenido de la Constitución. Es más democrático el régimen político francés con el reconocimiento de formas no democráticas de afirmación de las competencias de los poderes públicos. Esas son las incógnitas que dejan pendiente la presentación del caso del modelo de control constitucional de la República Francesa, en cuyo caso hemos advertido que este modelo, a la vez que ha supuesto modos de control ex ante, también hay modelos de control concurrente y formas de control posterior o ex post. Dejamos estas incógnitas planteadas para que quien tome interés en esta materia
revise el efecto que tiene en un régimen democrático que exista un cuerpo reducido de magistrados a los que se le imputa la potestad de un supuesto mejor saber para corregir las decisiones que la voluntad popular tiene a través de la elección de sus representantes a los que les concede un mandato político en elecciones libres y soberanas del pueblo.